Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Estamos casi en el aniversario oficializado de la tragedia, mientras en los últimos 10 días llueven noticias desde Wuhan, epicentro del drama, donde todo es aparentemente normal. Los jóvenes salen a bailar, hay conciertos multitudinarios y todo hace pensar que ha pasado nada. Allí no hay nuevas cepas ni mayores confinamientos, mientras de este lado occidental la memoria de lo reciente casi ha desaparecido. Se desvanece en la atención a la cascada diaria de incongruencias mediáticas. Aquí cada mes el productor de zombies muta y la globocracia le adjudica el nombre de un país. En julio la cepa fue de España, en diciembre Inglaterra, en enero brasileña. La ciencia posoccidental, más que método científico, parece tener a mano, siempre, una bola de cristal y, para ser honesto, creo que tiene una escoba escondida en el ropero. Es capaz de determinar en días o en horas dónde es el lugar donde la oruga deviene mariposa, pero no dónde se originó la hecatombe que cerró fábricas, bares, restaurantes, comercios y que nos encierra como animales. Quien niega que esta circunstancia tiene todos los ingredientes de un experimento de ingeniería social, no solo desconoce la existencia del método científico, sino que ignora ser utilizado como un conejillo de Indias. El eslogan de "yo me quedo en casa para salvar mi vida y la de los demás" tiene todos los ingredientes del siguiente: el gobierno algo va a hacer. ¿Acaso nadie se ha detenido en que las postdemocracias llevan un año sin hacer nada? En enero 2020 dejaron la puerta abierta mientras entraba la pestilencia y se dedicaban a sus adolescentes juegos dialécticos, peleas absurdas, el circo de las redes de la irrealidad, para seguir en la exaltación de apasionados que ignoran que la banda del liberal progresismo lleva décadas haciendo de la vida una desequilibrada y enfermiza fuente de deseos inagotables, lanzando a generaciones a la anarquía ingobernable. El método científico es infalible, pero investida la cienciocracia en ciencia, la harina es de otro costal. Que la educación financiada por impuestos públicos sea utilizada como forma de reparto de la ignorancia generalizada es algo que a todos pasó por alto, como que el bicho viene de Wuhan, el mismo donde se nos ofrecen imágenes de ambientes festivos,
mientras la supervivencia aquí es penosa e insalubre. El mensaje es claro. No somos disciplinados como ellos. O, sin subterfugios, aún no nos han esclavizado como a ellos. Pero falta poco. Allí es obligatorio tener un teléfono con la APP de control gubernamental. Aquí ya empieza a imponerse la obligatoriedad del pinchazo. El certificado por la vía del pasaporte sanitario. Poco a poco, el método científico se evapora y se instala el método del Partido Comunista Chino y el pensamiento único, o la punición del campo de reeducación. No sé si este método es infalible, pero sé que suele ser letal. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. La mayoría cree que la salida de Conte, del gobierno de Italia, como presidente del Consejo de Ministros, provocaría una descompresión de la situación política, económica y social. Pero la realidad, que además de ser la única verdad, siempre es contundente ante la ficción. La noticia más importante en la semana pasada, en Italia, no es precisamente la salida de Conte. La auténtica noticia en Italia es que aún su clase media, unida al pueblo trabajador, cuestiona. Y que la cuestión es combustible para la razón. Cada día que pasa, Italia despierta a diferencia del resto de Europa. Que Conte se vaya puede resultar un alivio, pero con una de las 3 tasas de mortandad más elevadas del mundo, se interroga, y no lúdicamente, ¿qué pasó? Y finalmente, ¿quién será capaz de investigar? Pues con renuncias no basta. El interrogante que ronda desde hace meses es: ¿cómo es posible que por protocolo del Ministerio de Salud del Gobierno se indique que si alguien se siente mal, no acuda al médico, que espere y en caso de agravarse, entonces sí, acuda al sistema público de salud? ¿Ha pasado esto en tu país? Afirmé anteriormente que las resoluciones ministeriales parecen ser todas iguales, calcadas, en distintos idiomas, pero con origen en un solo lugar: el supraorganismo de la globocracia, la ONU-OMS. La periodista de investigación Ángela Camuso ha puesto un sólido eslabón en la cadena del despertar italiano. Explica claramente que nunca en la historia de la medicina se actuó de este modo. ¿Cómo que hay que esperar una semana
para atender a un paciente. En un reportaje en Radio, según su investigación confirma que muchos pacientes los han dejado morir. Y si no ha muerto más gente, es gracias a los médicos que actuaron como médicos. Es decir, médicos que no actuaron como autómatas lectores de resoluciones ministeriales. Si dejamos que una infección vaya adelante una semana, ¿acaso se reducirá la infección o será mayor? ¿Y si dejamos una pulmonitis sin atender durante 10 días? ¿Cree alguien que se puede recuperar un paciente o estará afectado más agudamente que los primeros 2 días? Y entonces, ¿cómo se pudo ordenar que esperen en casa? ¿Y si tiene 80 años? ¿Y si tiene 85 años? Durante su investigación, Ángela Camuso explica que los médicos con los que habló le afirmaron, comillas, los muertos que tenemos se deben a que se los ha dejado en casa. Y cuando recurrieron al centro sanitario, tenían una gravedad que era imposible salvar. Cierro comillas. La investigación cuenta además con el testimonio de personas recuperadas y se extiende hasta los protocolos firmados por el Ministerio de Salud. Comillas, los médicos no deben visitar a los enfermos. Cierro comillas. Entonces, se pregunta si los protocolos que se firmaron favorecen la vida o la muerte. En nombre de la sanidad pública, no estamos curando enfermos. Las terapias curativas son varias. No es cierto que no existan. Y cada una se adecúa al enfermo específico. Las terapias curativas forman parte del libro de las medicinas oficial, aunque algunas resoluciones ministeriales intenten desconocer la cura y las medicinas. Afirma Ángela Camuso, por las entrevistas de su investigación, que los médicos manifiestan que la atención intempestiva, es decir, rápida, de los enfermos, evitarían casi todas las muertes, producto de esta enfermedad. La emergencia ha sido utilizada como espacio donde muchos han sacado beneficios y es embarazoso para cualquier gobierno decir, perdón, nos equivocamos. Pero en medio han quedado víctimas, vidas, y nos han robado la vida y condenado a generaciones de niños y adolescentes a vivir encerrados delante de una pantalla. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García.
Se habló bastante del Gran Reset, aunque no resulta del todo evidente desde la óptica política hacia dónde nos están dirigiendo. Al decir política, no me refiero solo a las corrientes del cauce liberal progresista que desembocan en el mar del constructo confuso fucsia arcoíris, sino a una concepción de la política como instrumento y mecanismo de poder en la reestructuración de la vida en la Tierra, que parte con la negación de la naturaleza del hombre. A muchos de ustedes no les toma por sorpresa ni les resulta extraña esta patología ideológica. Negada la naturaleza del hombre, éste se reduce a la forma biológica, zoológica, simbólica. Abordamos la cuestión como un asomo a la posibilidad de cosmovisiones distintas de la única, la oficial, de la irrealidad aumentada con la espuma enredada. No se trata de que nos crean, sino que vean y que sepan. Entonces, vayamos a la base de la propuesta globocrática, basada en las teorías neomarxistas. El hombre es otro elemento, una cosa, un bien, una mercancía, y por tanto, sujeto de propiedad y no sujeto propio. El hombre es concebido por la modernidad como un animal simbólico construido a capas, unas sobre otras, y desde la posmodernidad se lo expropia del carácter político y por tanto se concluye que es otro elemento a mano, maleable, dúctil y en consecuencia cosa disponible en el mundo que se puede deconstruir, diseccionar, cortar en partes, alterando en su totalidad su disposición vital, a efectos de que rinda utilidad a la empresa que propone la globocracia por nuestro bien. Para convencer que solo somos organismos vivientes, biológicos, animales hablantes, zoológicos, se precisa del marketing, la ficción literaria y teorías que anuden palabras y fijen conclusiones. Su difusión bajo la forma de dogma, y se nos pide ante ello un acto de fe. Creer que es una verdad definitiva y no por ello hermética, cuya perspectiva es una sociedad abierta y de infinita libertad, a la que solo puede oponerse un obtuso, un loco, un no humano. Y por ello, todo disidente es estigmatizado como odiador, pues no amar la tiranía solo puede representarse con el símbolo del odio. La dificultad
es que el relato lleva siglos haciendo aguas y recurre a reverberarse sobre sí con nuevos términos, resignificaciones pueriles y símbolos producidos por la cadena de montaje de sus fábricas y academias de ficción. Y sin embargo, todo ello es insuficiente. Aún no han logrado convencernos de las ventajas de reducirnos a cosa, del beneficio de aceptar esta condición de mercancías. No alcanzaron aún a anular el instinto del hombre que se inclina por su índole a la disidencia cuando siente la tiranía. Negar su naturaleza se vuelve incompleto y se profundiza abortando precisamente su carácter político. El aislamiento es una medida preponderante. Si se destruyen todas las formas posibles de lazos de uno con sí, con su herencia y costumbre, con sus congéneres, con su familia, con una perspectiva de futuro, la propia y la relacionada con la común unidad, vacío ya. El resultado de tal destrucción viene a argumentar la conclusión posmoderna. El hombre no era un ser político, sino un constructo que nuestras teorías pudieron cortar a trozos y moldear. Es como un Pinocho elaborado por la técnica rudimentaria de madera que cobra vida, o un Frankenstein ensamblado por el agudo ojo de la ciencia, o el icónico producto de la revolución tecnológica, un robot. La primera ilustración, pese a algunas dificultades, no había dejado de lado el corazón. El corazón de Pinocho adopta el carácter simbólico como hecho físico, palpable, donde está depositada el alma. Incluso aún resultando un elemento biológico, la vida sigue siendo una energía interior inexplicable. Para esta obra de 1882, el hombre es obra del gran artesano. En plena modernidad, el hombre se construye a partes, de todas partes y traídas de cualquier parte. Pero ya no precisa de una energía divina, inexplicable. La ciencia y sus hombres rivalizan con Dios. Les basta la concentración energética de una fuente natural, como el trueno. Ya en la posmodernidad, ni siquiera es necesario un Dios, ni un hombre, sino solo alguna de sus partes. La energía debe tener la etiqueta de limpia, tampoco precisa de alma. Bastan algunos signos vitales. El resto es resiliencia para superar sus traumas
y adaptarse a la nueva normalidad de la cienciocracia, hija putativa de la globocracia. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. En una fábula de Goethe, el protagonista es un hombre desdichado. Se ve obligado a aceptar una terrible y extraordinaria disyuntiva. Él debe decidir, elegir, entre seguir siendo un hombre desdichado, aceptando sus miserias, o bien optar por la fantástica oportunidad que la fábula le presenta y convertirse en rey. Melusina es, además de un hada, la reina del país de los enanos. El hada oferta a nuestro ser de luces y sombras compartir junto a ella su título nobiliario y jerarquía. Con ella tiene el amor, poder, riquezas. Será rey, pero rey del país de los enanos. Así, magia mediante, se traslada a un inhóspito lugar donde todo lo tiene y de todo le sobra, solo que a una escala inferior. Trasladado al país donde una brisa mueve hierbas como si se tratase de colosales árboles. Nuestro hombre, el más mísero de los mortales, pese a los inagotables beneficios de ser rey, colmado de bienes materiales y aún de un amor que tiene todo el aspecto de ser sincero, añora su forma anterior. Y su nostalgia nos advierte que no ha dejado el recuerdo, digamos, de la magnitud de su mundo. En su desdicha y miseria, como en el gozo y la plenitud. Y frente a toda la satisfacción en su nuevo reinado, aquel estadio anterior era único, propio e inimitable. En el hecho complejo del existir, el hombre en sí es, sin más, una entidad siempre superior. Si trasladamos esta fábula de Goethe al extrañamiento que propone esta era globocrática, en fase de nueva normalidad, es posible que su paisaje se confunda con el nuestro. La reducción del hombre a la animalidad o a su faceta puramente biológica, a la expropiación de su carácter político y la ruptura con la divinidad, ha ubicado a la especie inequívocamente en el país donde una brisa mueve las hierbas como si se tratase de colosales árboles.
normalizada la relación intercambiable entre cosa, hombre y mercancía, la igualación zoológica, la destrucción de su herencia, el desconocimiento de su carácter social y la suspensión de su libertad, el resultado no puede ser otro que la insectificación, el robo del alma. El proceso de deconstrucción, promovido como ideal doctrinario, es un relato endeble con pretensión de constituir filosofía. Pero no le alcanza. No es más que una depravada desintegración cuyo fin último es rendir a cosa, a la especie, a efectos de que encaje en la elucubración de sus despachos. Esta doctrina fucsia arcoíris, liberal progresista, se conduce por el pragmatismo del beneficio, por el cauce del puro materialismo. El mísero hombre de la fábula tuvo al menos la posibilidad de elegir. En cambio a nosotros se nos impuso mediante una tiranía tal decisión. Espero que nuestra estancia en el país de la fábula sea capaz de hacernos rememorar aquella entidad superior, única, propia e inimitable, que nos rendía simplemente hombres, en vez de seres insectificados. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Hablemos del proceso que conduce a la disidencia controlada. Tratemos de cobrar algo de altura, observar cómo la situación política europea al interior de sus países viene evolucionando y al mismo tiempo trazar el paralelo de cómo comienza a replicarse ese escenario en nuestro continente. En la Unión, la división política es clara y tajante, derecha o izquierda. Aun cuando esta fórmula de homogenización esté agotada hace más de un siglo. No reconocen otras ideas ni las consideran, sino parten de la academia subdesarrollada del desarrollo y su nueva normalidad no sirve. Además, eso de dar a uno lo que corresponde, lo llevan mal. Ahora bien, el poder político tiene dos partidos aglutinantes e históricos y 1000 ONGs. Herramientas útiles al noble objetivo de instalar la postdemocracia, y en ese empeño se han agotado. Carecen de credibilidad. La imagen no puede ser peor. Sus discursos pertenecen a otro tiempo. Y la corrupción, como su condición monárquica y hereditaria de los espacios políticos,
Consolidada la posdemocracia, crea al interior de esta división ancestral, izquierda-derecha, nuevos instrumentos. Tomemos un ejemplo. En España emergió en 2006 el partido Ciudadanos, en la región catalana, en principio liberal conservador progresista, ubicado 2 centímetros a la derecha. Allí la izquierda dominaba todos los segmentos. En la medida que comenzó a extenderse hacia el Atlántico, cambió su estatuto, dejó de ser conservador y se pasó al liberal progresismo, 3 centímetros a la izquierda. Hacia 2015 emerge Podemos como un progresismo superador de los ya consolidados, tirado unos 5 centímetros a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, de larga data. En sus inicios apareció como una izquierda moderada de cara a la galería. Al consolidarse no pudo ocultar su raíz marxista-leninista. A la alternativa liberal conservadora del Partido Popular, de derechas, y el socialismo español, tanto Ciudadanos como Podemos toman parte del caudal votante de ambos. En 2017 se redujo la representación parlamentaria de la derecha a su mínimo histórico, entrando en el Parlamento el auge de Ciudadanos. Pero el socialismo y Podemos, ambos de izquierda, habían producido un desequilibrio desde el centro hacia la izquierda e irrumpió Vox para equilibrarla. Esta misma realidad se replica y es visible país a país dentro de la Unión. Unos y otros se insultan, cuestionan, recurren al emotivismo y luchan por segmentos electorales dentro del territorio. Pero nadie cuestiona el sistema. Todos son más o menos europeístas, aunque Europa sea el cementerio que les espera. Han aceptado conceder sus soberanías, las condiciones financieras que impone la Unión y la agenda de prioridad política que nosotros conocemos. Entonces tenemos Coca-Cola y Coca-Cola sin cafeína, y Pepsi y Pepsi-Cola cero. Y si a alguno le gusta tomarse una 7-Up, pues es un bicho raro al que no le gusta la bebida cola. Pero si insiste, no está dentro de la categoría demócrata. Hoy, la lucha es por el segmento influyente en las redes virtuales, en Facebook o YouTube. Si pagan o no impuestos, o quienes les pagan. Todo hace pensar que se está preparando nuevas incorporaciones o partidos, como innovación democrática desde las redes. Recuerden, a los partidos políticos tradicionales, en la década de los 80, les dijeron incluyan figuras y empresarios. Incluidos estos, en los 90, que incluyeran actores de los movimientos sociales. Incluidos estos,
entre los 90 y los 2000, ahora les piden youtubers. Hay que mantener la esperanza de gente nueva para una nueva normalidad, mientras los viejos métodos de control de la disidencia impiden la democracia. Hasta que nadie demuestre lo contrario, y por el momento no ha ocurrido, cada instrumento político representa las aspiraciones anímicas de la tradición política, derecha o izquierda. Sus relatos van desde el Estado debe solventarlo todo al Estado mínimo, pasando por todas las situaciones intermedias. Pero ninguno aún se ha delatado disidente de la globocracia y la posdemocracia. No sabemos si asumen la tiranía o no, pero comienza a ser sospechosa la emergencia mediática de nuevos actores políticos que no desentonan con la exigencia de la nueva normalidad sanitaria. Entonces, persiste la duda de si solo es una cuestión estratégica o más de lo mismo. Pero a la luz histórica de las operaciones de la globocracia, todo indica que es lo segundo. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Crecimos en la histérica exaltación de la utopía, en los sueños adolescentes que aún acompañan a algunos que peinan más de 40. Esta es una mentira que se recrea de generación en generación, con sus parafernalias y por las ideologías. Venden utopías quienes, sin vergüenza, han diseñado este mundo. Nos dicen que soñar no cuesta nada, pero en verdad, cuesta la libertad y el bienestar, mientras se oculta la verdad, para que los dormilones continúen en el sueño eternamente. Y se inventan palabras, conceptos, aunque la realidad sea cada vez más cruda. Y van llenando de colores las calles, adoctrinando niños, pintarrajeando sin noción de arte, y le llaman mal cultura popular. ¿Es que el graffiti se ha vuelto obligatorio? Se añaden los memes en la virtualidad, con frases. Solo el conocimiento los hará libres. Y la multitud las comparte una y otra y otra, como si ello redundara en libertad, en expansión del conocimiento y la verdad. Sueña, sueña, sueña. Mientras diseñamos memes que satisfagan tu buenismo. La ingenuidad está bien a los 15, no a los 40.
A estas edades hay estupidez, pues se supone experiencia y plena capacidad de raciocinio. Pero hoy los maduros repiten el meme de la utopía, abonando fábulas. La bosta de vaca abonó el césped de la llanura. La robótica abona en forma capilar los campos, como las redes de la virtualidad, la irrealidad. Es el avance tecnológico. La fibra óptica reparte bosta en forma simétrica y por todas partes. Las utopías y sueños son la distracción dogmática y dogmatizante, propaganda de captación de jóvenes y distraídos. Plasma una zanahoria digital inalcanzable en miles de corazones puros que no podrán reconocer el error, ya que los expone al ridículo. Y nadie quiere ser ridículo. Exponer al joven de 15 a la utopía es un acto de vandalismo doloso. Maduros no serán más jóvenes o más inteligentes, ni mejores, repartiendo memes. La única forma de plasmar sueños es hacer realidades que permitan escenarios donde realizarlos. Y este mundo, mal que nos pese, es mucho peor, por más que la Iglesia de la tecnología, los obispos de la consultoría, los cardenales de la biología, medicina y farmacia, y los sacerdotes del profesorado, y los letrados, digan lo contrario. Es mucho, mucho peor, a pesar de las tecnologías. En vez de enseñar utopías, enseña prudencia. En vez de erudición, virtud. En vez de ensueños, realismo. Con prudencia, virtud y realismo se pueden alcanzar objetivos, pero con utopías, erudición y ensueños, ninguno que conduzca al bien. Nadie entra en la sala de operaciones con ensueños, sino con realismo y fe. El médico no se entrega a su erudición, sino a la prudencia. Ningún hombre va a la batalla sin una causa virtuosa. No se construye un país, ni se construyó Occidente con un sueño, una utopía, sino con la razón, por la virtud, y buscando el bien que conduzca a la verdad. De ahí el desnorte y la decadencia que nos entorna. El espíritu descansa en la verdad, y la verdad en la almohada de la certidumbre que da el obrar o hacer con buena fe, puestos que los actos parten de la voluntad que determinan el fin.
De ahí que ofrecer utopías y sueños no es un bien, sino un medio que pone precio a la libertad y el bienestar del hombre. Aunque los medios, en todo soporte, lo nieguen. Las utopías asocian multitudes que suman fuerzas. La virtud, hombres en una comunidad sinérgica. La diferencia es que las multitudes pueden destruir todo, pero para construir en común se precisan hombres y hombres constituidos. Y un hombre se constituye con virtud que tiende al bien, detrás de un ideal, que es algo muy distinto al sueño y la utopía. El clásico nos propuso un ideal de hombre, el spaudaios. ¿Qué propone la utopía? A Guevara Lynch y la nueva normalidad fucsia arcoíris. Ideas viejas con ropas nuevas. O la mágica mano de Adam Smith. La globalidad y las teorías de escritorio. Más viejas, con vestidos nuevos y de marca. La utopía y la erudición patentan hoy microrobóticas abejas para suplir las destruidas por los sueños utópicos del siglo pasado. El spaudaios mira la colmena, las abejas, y se regocija en la belleza, la realidad y la verdad de la naturaleza. Reflexiona la maravilla de la creación mientras llena su corazón. No sueña suplirla ni imitarla. Solo reflexiona intentando entenderla. La utopía, los sueños, las frases, no te hacen libre, sino esclavo de sus ruinas. Es la condena a vivir en este basural. Son la automatización del consumo de las fábulas que venden, hasta que despertemos y veamos la realidad. ¿Será tarde tal día? La robótica no alcanzará jamás la perfección, verdad, naturaleza y belleza de la colmena. El conocimiento no hace libre a nadie. Es una falaz mentira. Solo la verdad nos hace libres.